Luis Larraín, chef för Chiles ledande liberala tankesmedja, berättar för Mauricio Rojas hur landet förändras under Michelle Bachelets nya socialistiska regering. Luis, hola Mauricio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de estar contigo. Te agradecemos mucho que tú nos quieras contar un poco de Chile para un público que, claro, sabe algo de Chile, pero muy poco, superficialmente. Y por eso, antes de entrar en las partes políticas de la conversación, en lo que es Chile político hoy día, quisiera que tú nos contaras un poco de Chile, su evolución reciente, que introdujeras el país un poco para nuestro público. Bueno, Mauricio, primero, muchas gracias por estar acá. Bienvenido a Libertad y Desarrollo, un amigo de la casa. Nosotros, como instituto, estamos acá desde el año 90. Y entonces puedo partir un poco del año 90 para adelante. Muy bien. El año 90 vuelve la democracia a Chile y con eso se inaugura un periodo en el cual ha habido bastante prosperidad en Chile. Chile traía ya el año 90, desde los años anteriores, algunas reformas económicas de libre mercado que hacen que empiece a destacarse claramente dentro del contexto latinoamericano. El año 90 el presidente Aylwin es elegido demócrata cristiano, parte de una coalición de centro-izquierda, y donde él representaba de alguna manera el centro. Su administración es una administración que continúa con las políticas económicas de libre mercado. A él lo sucede el presidente Eduardo Frei, que es otro demócrata cristiano. Después Ricardo Lagos, que fue un presidente socialista, pero digamos un socialista renovado. Y quizás si uno tuviera en esos años que buscarle un modelo a Ricardo Lagos, yo diría que estaba muy cerca de Felipe González. Ese era un poco el socialismo de Ricardo Lagos, un hombre con un concepto de colaboración público-privado. Bueno, después lo sucede Michelle Bachelet, que es nuestra actual presidenta, en su primer periodo, porque ella está en el segundo ahora. Ella hace un gobierno que es más tradicional de izquierda, pero siguiendo un poco los lineamientos de lo que fue esta gran coalición política en Chile, que fue la Concertación. O sea, hay una continuidad en buenas cuentas. Una cierta continuidad, de 20 años. Claro, de cuatro gobiernos de la Concertación, donde, claro, hay cambios, digamos, propios de un país que va creciendo, creciendo muy rápido, a tasas al principio de 7%. Entonces un país que empieza a crecer desde niveles de ingreso per cápita de $5.000, empieza a llegar a los $15.000, digamos. Y finalmente viene, después de este periodo, de estos cuatro gobiernos, viene un gobierno de centro-derecha que encabeza a Sebastián Piñera, un gobierno que terminó hace poco tiempo, que en general fue bastante exitoso en lo económico, porque durante los gobiernos de la Concertación se fue perdiendo un poco de dinamismo económico, ¿no? Cayendo un poco. Claro, el gobierno de Aylwin, el primero, creció a 7% promedio. Claro. Esa era la tasa a la que crecía Chile a principios de los 90, y el gobierno de Bachelet creció a 3%. Claro. Eso fue como la digo. Piñera como que retoma el crecimiento, 5%, pero no es tan exitoso como fue en lo económico en el discurso político. Y por lo tanto, en definitiva, se vuelve a elegir a Michelle Bachelet con una novedad que es que el planteamiento de ella y de su grupo y de su coalición, que cambia de nombre, ya no se llama la Concertación, sino que se llama la Nueva Mayoría, es que ellos quieren innovar significativamente respecto a lo que fueron los periodos de la Concertación. Y reniegan un poco de lo que se llamó en Chile la política de los consensos o de los acuerdos, mediante los cuales los gobiernos, que eran de centro-izquierda, por así decirlo, pactaban con la centro-derecha las reformas. Entonces, no eran las reformas quizás la expresión auténtica que ellos querían hacer, pero el país de alguna manera iba progresando con esto. Eso cambió por un discurso un poco más radical, muy centrado en el tema de la desigualdad, en el cual
De alguna manera se prometía en este nuevo gobierno de la nueva mayoría que se iba a ir mucho más rápido en reducir las desigualdades. Los instrumentos eran una reforma tributaria muy radical, en la cual estamos empeñados hoy día y mediante la cual la tasa de impuestos a las empresas sube del 20% al 27%. Lo que es muy sorprendente porque en Suecia ha ido bajando la tasa del 28 al 22%. O sea, Chile está haciendo algo que va a contracorriente. Pero perdona, Luis, este cambio, esta ruptura un poco de la tradición de consenso, tiene mucho que ver con una radicalización que se produce mucho el año 2011 en Chile. Grandes movimientos estudiantiles, una nueva generación parece haber aflorado con una idea muy crítica respecto de lo que en Chile se llama el modelo, digamos. Así es. Yo diría que es un fenómeno muy típico de lo que se llama la trampa de los países de ingreso medio. Fíjate que en Chile, el año 90, el porcentaje de la población en edad de ir a la universidad, que asistía realmente a la universidad, era bajísimo, del orden del 10%. Y en cambio el año 2011, cuando se producen estas manifestaciones, más del 50% de los jóvenes en edad de ir a la universidad está yendo a la universidad. Pero al mismo tiempo el crecimiento del país había empezado a ralentizarse un poco. Entonces el esfuerzo económico que las familias chilenas tenían que hacer, la mayoría de las familias chilenas tenían que hacer para que sus hijos estudiaran en la universidad era, diría yo, desproporcionado. No siempre compensaba el resultado final. Además que habían algunos problemas de calidad en algunas universidades que no les compensaban después. Pero yo te diría que era desproporcionado. O sea, una familia de clase media que tenía 2 hijos en la universidad, prácticamente tenía que gastar el 50% de sus ingresos en pagar la universidad. Claro. Entonces, yo diría que ese movimiento caló muy hondo en la sociedad chilena y provocó todo esto. Ahora, obviamente que los movimientos estudiantiles tienen líderes, y yo diría que los líderes de los movimientos estudiantiles eran bastante más radicales ideológicamente que el soporte que ellos tenían. Entonces, y ahí fíjate que ha habido algunos de los problemas que ha tenido el actual gobierno que lleva poco tiempo, con un programa de reforma muy radical. Y yo creo que confundió esta protesta de los chilenos por la desigualdad y este deseo de los chilenos por acceder a más ingresos, lo confundió con una cosa ideológica más radical de izquierda. Entonces, por ejemplo, hace una reforma educacional, o propone una reforma educacional, en que afecta severamente a los colegios particulares. Sí. Chile tiene una tradición de 150 años de provisión mixta de educación, pública y privada. Entonces, la reforma que presentó el gobierno de Bachelet es una reforma que trata de fortalecer lo público por la vía de poner cortapisas a las escuelas privadas. Pero resulta que los padres de esos niños que están en escuelas privadas, que son más o menos el 60%, es porque ellos han escogido esas escuelas. Claro. Entonces, es el logro más importante prácticamente, poder escoger una escuela un poquito mejor. En fin, Entonces ahí hay como una disonancia entre lo que la gente de verdad quiere y lo que el gobierno más político siempre en los análisis interpretó que la gente se ha dejado llevar un poco por esta radicalización yo creo que hubo el año 2000. De los líderes, porque los líderes, en verdad, muchos de esos líderes son del Partido Comunista, son gente que tiene una agenda muy ideológica. Las personas que se movilizaron no tienen una agenda tan ideológica. Lo que ellos querían era una cosa muy razonable, que es que poder educar a sus hijos y educarlos bien no fuera un esfuerzo desproporcionado para los ingresos que tenían. Entonces, eso ha provocado que el gobierno actual, que partió con muchas ínfulas y con un programa muy radical, y que se ha visto enfrentado a esta, diría yo, oposición a su reforma y además a un proceso de desaceleración de la economía muy importante y muy fuerte, que de alguna medida está explicado, esa es la discusión que hay hoy día, de en qué medida, está explicado también por la radicalidad de estas reformas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una reforma tributaria que aumenta 3 puntos del PIB, la carga, y que hace que Chile pase, que es uno de los 3 países más pobres de la OCDE,
pase a tener una de las tasas de impuestos más altas de toda la OCDE, obviamente que tiene un efecto sobre la inversión de las empresas y eso se está de alguna manera manifestando en la economía. Entonces, sin duda que la política económica hoy día está complicada. complicada. Pero antes de llegar a ese punto, en Europa lo que pasó en Chile en 2011 recuerda mucho lo que pasó en 1968. Era la primera generación de posguerra, sí, jóvenes que habían vivido en la mejor Europa que ha existido y que de pronto, el año 68, dicen no queremos nada de esto, es una crítica muy radical que no llevó a gobiernos muy radicales, todo lo contrario, en Francia ganó el gaullismo, pero generacionalmente recuerda, porque estamos hablando en Chile de la primera generación post-dictadura, en buena cuenta, y eso es sorprendente en cierto sentido. Bueno, que yo creo que al final los fenómenos sociales, no es que la historia sea circular, yo no creo en eso, no, pero tienden a repetirse algunos fenómenos en distintas latitudes. En general, los fenómenos de grandes movilizaciones de masa, piensa tú en la primavera esta árabe y todo lo demás, primero provienen de las clases medias y no de las clases más desposeídas, son siempre las clases medias que en un esfuerzo por ir más rápido, por acceder a los privilegios que tienen las clases altas, digamos, hacen estos movimientos. Y ahí el equilibrio difícil de tener es cómo lograr eso sin perder lo que tienes, sin perder la prosperidad y el acceso al consumo, por ejemplo, que te da estas tasas de crecimiento altas. Tal vez las expectativas crecieron mucho más rápido de lo que era posible satisfacer y la insatisfacción creció a pesar de que la gente vive incomparablemente mejor hoy día que hace 20 o 30 años. Obviamente. O sea, en Chile la diferencia entre ricos y pobres, si uno quiere ponerlo, hace 40 años, es que los pobres se morían. O sea, Chile el año 73 tenía la segunda tasa de mortalidad infantil más alta de toda Latinoamérica. O sea, era demasiado dramática la diferencia. La diferencia hoy día puede estar entre una educación de calidad y una de mala calidad. Hace 20 años era entre educación de calidad o más o menos y no educación, porque la gente de clase media no iba a la universidad en Chile. Y como te digo, hace 40 años la mortalidad infantil era inmensa. Obviamente que hay progreso, pero las expectativas, en la medida que se va creando una gran clase media en Chile. Fíjate que en Chile, de acuerdo a los típicos análisis socioeconómicos, la clase media hoy día es lejos la más grande. Claro. Ocupa más del 50% de la población. Y la que más ha crecido en América Latina. Además, la movilidad social chilena es... Y antes no era así. Antes en Chile la clase socioeconómica baja, los pobres, digamos, eran los más numerosos, ¿no? Y después venía la clase media y después venía la clase alta. Ahora no, ahora la clase media es la más grande. Lejos. Y esto ha llevado, al parecer, a un cambio del foco de atención social, porque ya la pobreza se discute poco en Chile y lo que se discute mucho es la desigualdad. Así es. Un salto ahí que fue bastante rápido, además. Claro. Y ahí, bueno, ahí es donde las políticas públicas, los gobiernos tienen que adaptarse. A mí me tocó participar en una comisión el año pasado que nombró el presidente Piñera sobre el tema de cómo se mide la pobreza. Entonces nosotros, con un grupo transversal de gente, economistas, gente del mundo social, sociólogos, hicimos una propuesta que ahora se la está analizando el actual gobierno, en el fondo que por una parte definía la pobreza, que en Chile es más o menos el 15% de la población, pero después definía otro segmento, que es un segmento importante, que es cerca del 40% de la población, que eran los que eran denominados vulnerables, que son vulnerables porque, si bien es cierto, tienen niveles de ingresos para alimentarse bien, para cumplir las necesidades básicas, tienen riesgos muy altos de caer en la... Porque si, por ejemplo, tienen una contingencia de salud importante, entonces pueden caer. Y obviamente que las políticas públicas que tú tienes que tener para los que son más pobres, que son muy asistencialistas, un bono en dinero, digamos, o una canasta de alimentos, son muy distintas que las que tienes que tener para estos otros que son vulnerables. A estos otros tú tienes que darle sistemas de seguros públicos o privados que le aseguren que puedan cubrir esas contingencias en materia de salud, en materia de previsión, en materia educacional también, te fijas tú,
ese es un poco el desafío que tienen sociedades de ingreso medio como es la que tiene Chile. Luis, un factor muy determinante en Chile es la figura de la presidenta. Así es. Porque la verdad es que la centroizquierda chilena estaba viviendo una crisis política muy profunda, que sin la figura de la presidenta hubiese terminado en cualquier cosa. Pero es una figura que tiene una atracción en Chile que es espectacular realmente. ¿Nos puedes comentar algo tú de eso para que nuestro público pueda entender esta Michelle Bachelet tan tremendamente popular? Bueno, ella tiene ciertas características. Yo creo que desde ese punto de vista ellos lo hicieron muy bien políticamente, porque primero fue la primera mujer presidenta en Chile. Hoy día todavía se especula quién va a ser la primera mujer presidenta en los Estados Unidos, ¿no? Claro. Y Chile, digamos, que es un país que se supone que culturalmente estaba más detrás y todo, ya tiene su mujer presidenta. Ella tiene una historia y una vida personal también atractiva. Ella era hija de un general de la Fuerza Aérea de Chile que fue de los pocos generales que estuvo contra el golpe militar. Entonces él fue encarcelado y murió en la cárcel. Y eso le da a ella, digamos, una suerte de empatía con la población muy importante. Ella es una profesional, es médico, que superó todas estas adversidades y además es una persona que es muy simpática. Ella no tiene odiosidades, y por lo tanto, pese a que es una persona con una agenda bastante de izquierda, no causa el rechazo que podría causar alguien que es muy radical. Entonces, y además tiene esta figura como maternal, que dependiendo del momento en Chile puede gustar mucho, digamos. Y yo diría que todo eso hace que la gente tenga mucha confianza personal en ella y que el gobierno se base mucho en ella. El otro día yo la veía en una discusión técnica sobre un tema de seguridad social, y que ella le decía a la gente, no, créanme a mí. Claro. Esto es así. Y ya, es una suerte de argumento de autoridad, que diciendo, no, créanme ustedes a mí. Claro, porque si uno ve el apoyo que tienen los partidos de izquierda y el que tiene la presidenta, hay una tremenda discrepancia. La presidenta es enormemente más popular que su base política. Ahora lo que sí es cierto es que estos últimos tiempos en los cuales las cosas no han andado tan bien para el gobierno por las razones que te explicaba, la popularidad de ella ha bajado un poco. Parece que la economía chilena se ha resentido muy drásticamente y ha reaccionado muy rápidamente frente a esta incertidumbre que crea este gobierno más ideológico en realidad, izquierdista, ideológico, y se ve que se frena la actividad rápidamente. ¿Cómo ves tú eso? Sí, primero una pequeña interrupción respecto al tema de que es una mezcla extraña esta nueva mayoría, porque es una mezcla ideológica donde hay gente que efectivamente es muy de izquierda, pero también de algunos que yo llamaría pragmáticos del poder, que no son tan radicales en términos ideológicos, de una tradición marxista, digamos, clásica, pero que son muy conscientes de la necesidad de ejercer el poder político y que consideran que el aparato del Estado es la fuente de poder político para ellos, y en esa medida, más que por una cuestión ideológica, quieren hacer crecer el tamaño del Estado. Entonces, por ejemplo, en la última reforma tributaria, si bien es cierto, el gobierno, en vista de la oposición que hubo en muchos sectores de clase media, algunos de los impuestos que se aumentaban, impuestos a la vivienda, etcétera, al final tuvo que transar la reforma tributaria y tuvo que hacer una reforma distinta a la que quería hacer. Pero hay una cosa que no transó: la recaudación total. El monto. El monto permanece igual o incluso superior. O sea, la forma se transó, pero... Y en el fondo lo que eso hace es que retira un 3% del PIB del circuito de producción privado de empresas y lo pone a disposición del gobierno y de los políticos. Claro. O sea, ellos ven cómo se gasta ese dinero hoy día. Esa vocación de poder está muy presente en el gobierno de la nueva mayoría hoy día. La nueva mayoría es un espectro muy amplio de partidos, desde el Partido Comunista a la democracia cristiana. Claro. Hay síntomas de conflictos internos, tiene estabilidad esa coalición tan diversa.
Mira, ellos antes tenían la Concertación, que era lo mismo, pero sin el Partido Comunista. Ya. Ahora es bastante importante el agregado. Pero hay una particularidad que es muy chilena, que tú la debes conocer, porque tú tienes tu historia acá también. Sí, sí. El Partido Comunista no es el más radical de izquierda en Chile. Hay sectores socialistas que son más radicales de izquierda que el Partido Comunista. Entonces, ahora, obviamente que hay ciertas tensiones cuando tú entras a los temas. Por ejemplo, la posición del Partido Demócrata Cristiano en materia de la reforma educacional ha sido radicalmente distinta a la del gobierno, en la cual en el área educacional no tiene demócratas cristianos, sino que es gente del Partido Socialista o del PPD, que se llama aquí el Partido por la Democracia, y comunistas también, que están muy metidos en el gabinete del ministro de Educación. Entonces, ahí ha habido una fuente de discrepancia. Las bases demócratas cristianas han exigido a sus líderes que defiendan la educación particular, que eso va contra el proyecto del gobierno. Entonces, ahí hay algunas discrepancias en cuestiones más temáticas. Luis, la oposición. Tú hablabas hace poco de que está surgiendo una oposición social, sí, a estas reformas, justamente por el tema educativo, etcétera. Pero si tú me hablas de la oposición política, ¿en qué estado está? Bueno, la oposición política quedó bastante golpeada en la última elección, porque no solamente perdió el gobierno, que está siendo ejercido por Sebastián Piñera, con lo cual el gobierno de Sebastián Piñera pasó a ser solamente un paréntesis dentro de los gobiernos de centro izquierda, y eso obviamente que golpeó, pero además la elección parlamentaria fue muy mala para la derecha, para la centro derecha, y la nueva mayoría obtuvo mayorías, valga la redundancia, inéditas en los últimos 25 años en Chile, lo cual les permite hacer transformaciones más importantes. Entonces la derecha quedó muy golpeada y bueno, está en un proceso que tiene algunos elementos positivos, por ejemplo, renovación generacional. Hoy día los dos presidentes de los partidos de la centro derecha son gente joven, uno menor de 40 años, el otro menor de 50 años, que es extraño a la tradición de política chilena y de la derecha, donde la gente de bastante más edad, digamos. Eso es bueno. Yo creo que a la derecha le falta todavía articular mejor su relato. La derecha en Chile, no sé, en otras partes puede que sea parecido de repente, se preocupa mucho de explicarle a la gente por qué ellos lo podrían hacer mejor en el gobierno, por qué ellos administran mejor, por qué son más eficientes. Pero se preocupa poco de decirle a la gente por qué quiere hacer eso, por qué quiere gobernar. Porque, por ejemplo, tiene un sentido de la justicia distinto al que tiene la izquierda. Y mientras la izquierda privilegia absolutamente el tema de la igualdad, aquí se privilegia, en cambio, un sentido de justicia que quiere premiar más al que pone más esfuerzo, que quiere establecer una relación menos clientelista entre el Estado y los ciudadanos, y que no se basa solamente en entregar bonos de parte del gobierno, que al final terminan haciendo que la gente sea cliente del Estado. O sea, una derecha que ha sido muy tecnocrática en ese sentido. Y poco ideológica, y los valores, sin los mostrarle, sin mostrarle a la gente que hay un sentido de justicia, pero que es distinto. Claro, algo que va más allá de la producción Así es, o de la y de la eficiencia. Claro. Y yo creo que eso le falta a la derecha en Chile. ¿Cómo ves un poco el futuro de Chile? ¿Vamos hacia una Venezuela o a una Argentina? ¿O Chile tiene una resistencia a todo este tipo Chile tiene más resistencia porque no son en vano 30 o 40 años de buenas políticas económicas. Sin duda. Lo vimos, por ejemplo, en esta reforma educacional. Ahora viene una reforma a la salud, que lo vamos a ver. El que la gente quiera mejores condiciones, quiera menos desigualdad, no significa que quiera provisión estatal y no privada de servicios, en educación, en salud y en muchos más. Entonces, eso está todavía, la libertad de elegir que han tenido los chilenos, esa posibilidad, el creciente acceso a bienes de consumo, está también en las raíces de la gente. La gente no quiere que le quiten eso, quiere que sea más justa la repartición, pero no quiere dejar de elegir. Y la tendencia de los gobiernos más radicales de izquierda es
a menos opciones. Sin duda, o sea, ¿Fija? estatalizar. Entonces yo no soy tan pesimista en el sentido que estas mayorías que hay ahora vayan a significar que Chile se vaya a situaciones como la de Venezuela, como la de Argentina. Incluso dentro del gobierno, yo creo que la misma presidenta, que es una mujer inteligente, se preocupa de que no vaya a proyectarse esa imagen. Ella quiere ser distinta a Argentina, ella quiere ser distinta a Venezuela. No, claro, Venezuela hoy día no es un argumento que nadie pueda vender en América Latina. Entonces yo creo que esto depende en buena medida de la calidad de los políticos de uno y otro sector, de la calidad de política que hagamos para efectos de lograr ver hacia dónde quiere seguir yendo Chile, a ver si se queda pegado en esta trampa de los países de ingreso medio y sigue siendo un país de ingreso medio donde se discute, digamos, de la desigualdad, de la repartición de la riqueza, o si pasa a ser un país desarrollado y un país rico, donde obviamente como producto de esa mayor riqueza empieza también a haber una demanda de toda la población que hace que la desigualdad vaya disminuyendo. Y ahí la cultura de los consensos es muy importante, que no se rompa, sino que siga habiendo sobre todo considerando lo que ha sido la historia reciente de Chile, creo que es muy importante. Luis, yo te agradezco muchísimo esta conversación, tú nos has ayudado mucho a comprender más a Chile, un público, como te digo, que se interesa por Chile, pero que por supuesto que no lo conoce mucho. Y te deseo el mayor éxito. Sé que tú eres además presidente de un club de fútbol, que tienes un hombre muy público y nos has dedicado un rato de tu valioso tiempo y te lo agradezco muchísimo. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Mauricio es un amigo de Libertad y Desarrollo, una persona que nos ha venido a hablar de su experiencia en Suecia como diputado, de su retorno a Chile. Y por lo tanto un amigo de la casa. Gracias. Así que gracias. Muchas gracias.